Venga, seguimos con ejercicios de BAU Madrid 2020 del modelo de examen. En este caso me dice, dada la función f de x igual a 3 partido de x más 1, se pide, este ejercicio tenía 3 apartados, lo haremos en próximo vídeo, aquí vamos a hacer solo el apartado A, que pide calcular el área del triángulo formado por los ejes de coordenadas y la recta tangente a la función en el punto x igual a 2. ¿Qué necesito saber? Poquita cosa. Cómo se calcula la ecuación de la recta tangente a una función en un punto, lo dejo por aquí porque ya lo hemos visto en otros vídeos. Y como repaso rápido, si yo tengo una función, que la he puesto aquí en negro, esta curva de aquí, y yo quiero calcular la ecuación de la recta tangente a esta función por un punto, este punto en rojo, cuya coordenada x la llamo A es la coordenada x del punto en el que es tangente la recta a la función, pues la ecuación de la recta tangente de esa recta en verde será y menos f de A, la función evaluada en el punto A, lo que valga esa A, igual a f' de A, la derivada de la función, por eso lleva la rayita, la prima, la derivada de la función, y una vez que tengo hecha la derivada, sustituyo las x que me salgan por lo que valga la A. Igual que hago aquí, solo que aquí con la función original y aquí con la función derivada. Por x menos A. X menos el valor de la coordenada x de ese punto de tangencia. Ok, si nosotros dibujásemos nuestra función, nos saldría una función similar a esta, ¿vale? No es necesario ni obligatorio dibujarla, pero si vemos el dibujo para verlo de manera más gráfica, ¿cuál es el triángulo que a mí me están pidiendo que calcule su área? Me dice que el que forma esta recta tangente, en verde, y los ejes de coordenadas, o sea, el eje X y el eje Y. Se ve claro que el triángulo del que a mí me están pidiendo su área será este triángulo que queda aquí dentro. ¿De acuerdo? Ese es el triángulo del que quiero conocer su área, el triángulo que forman la recta tangente a la función en el punto que me están diciendo y los dos ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y. Venga, pues vamos. Si me hago aquí un pequeño esquema igual que el que tengo a la derecha, solo que con mis datos, esto sería Y, esto sería X, esta sería la función, como hemos dicho. Si colocamos la tangente, ese punto en el que la recta y la función van a ser tangentes, ¿qué punto va a ser? Pues me dice que la recta es tangente a la función cuando la x vale 2. Por lo que si yo bajo este punto hacia acá, aquí tendré x igual a 2. Y como esa coordenada x en la que la función y la recta son tangentes es lo que llamamos en la ecuación de la recta tangente a, yo ya sé lo que vale mi a. Mi a será 2. Coordenada x del punto en el que función y recta son tangentes. Vale, aquí tenemos el triángulo del que queremos calcular su área y nosotros sabemos que el área de un triángulo, ¿qué es igual? El área de un triángulo es base por altura partido de 2. Y como el triángulo que se nos forma es un triángulo rectángulo, ya que lo delimitan los dos ejes de coordenadas que son perpendiculares entre sí, ¿cuál será la base y la altura de este triángulo? Pues la base será este tramo de aquí y la altura será este tramo de aquí. Altura y este tramo en azul será la base. Pues para poder calcular este área yo tengo que averiguar cuánto mide esa base y cuánto mide esa altura. Cuando tenga eso simplemente haré base por altura, lo que mida cada uno de esos lados del triángulo, partido de 2 y ya tendré el área, muy fácil. Pero claro, tengo que ver cuánto miden esos dos lados. Esos lados van, bueno, en el caso de la base desde el punto 0, 0, el inicio de coordenadas, hasta este punto de aquí. Y la altura lo mismo, desde este punto, desde el 0, 0 hasta este punto de ahí. ¿Y cuáles son esos puntos? Esos puntos son los puntos de corte, los puntos en los que chocan, la recta tangente en verde y los dos ejes de coordenadas. Donde corta el eje X con la recta tangente es este punto de aquí y el punto en el que corta la recta tangente con este eje es este otro punto que quiero calcular. Necesito calcular esos dos puntos para ver cuánto miden base y altura. Pues tendré que ver dónde corta esa recta tangente con los ejes de coordenadas. Y primero de todo, necesito saber la ecuación de esa recta tangente. Pues vamos a calcularla. Tenemos aquí la fórmula, ya la conocemos. La y la x no tengo que hacer nada con ellas, se quedan como están. Pues tengo que calcular f de a y f' de a. F de a es coger nuestra función original y sustituir las x que aparezcan por el valor de nuestra a. ¿Cuánto vale nuestra a? Nuestra a vale 2, lo hemos calculado ya aquí, por lo tanto f de a será lo mismo que f de 2 y será simplemente coger la función y sustituir las x que aparezcan por un 2. Aquí hay una x, coloco un 2, más 1.
3 partido de 2 más 1, que es 3, igual a 1. Ya tengo lo que vale f de a, f de 2, 1, perfecto. ¿Y f' de a? Bueno, para f' de a, primero de todo tengo que tener la derivada de la función normal y corriente. Porque recordemos, f' de a es en la derivada de la función, sustituyo las x que aparezcan por el valor de mi a, por 2. Primero tengo que saber lo que vale la derivada. Vamos a hacer la derivada de esta función de aquí. ¿Vale? Esta derivada se puede hacer con la fórmula de la derivada de una división. También hay otra fórmula que es una constante, un número partido de una función. Pero yo la voy a hacer con la de la división, que es la que aparece más fácilmente en los libros y en las tablas y es también sencilla. ¿Cómo es esa fórmula? Esa fórmula me dice que para calcular la derivada de un cociente de una división se hace primero el numerador, la parte de arriba, derivada. ¿Cuál es la derivada de 3? La derivada de un número es 0. Por el de abajo sin derivar, por x más 1. Luego viene un menos y se hace lo contrario. El de arriba, el numerador sin derivar, un 3, por el de abajo, el denominador derivado. ¿Cuánto es la derivada de x más 1? Pues la derivada de x es 1 y la derivada de más 1 de un número es 0, por lo tanto me queda un 1. Y todo ello se divide entre el denominador sin derivar, pero elevado al cuadrado. Por lo tanto me quedará x más 1, todo ello elevado al cuadrado. Si dejo esto mejor, esto se me va porque es 0 por algo se me va y me queda menos 3 por 1, menos 3, partido de esto que lo voy a dejar así como está, no lo voy a operar. X más 1 elevado a 2. Ya tengo mi derivada, pero yo no necesito únicamente la derivada, sino que necesito, lo voy a poner aquí, la derivada evaluada en a, o sea, la derivada evaluada en mi a, que vale 2. Por lo tanto, cojo mi función derivada que acabo de calcular y donde vea una x coloco un 2. Pues menos 3 partido de 2 más 1 al cuadrado. Esto queda menos 3 partido de 2 más 1, que es 3. 3 al cuadrado, 9. Y esto si lo reduzco dividiendo entre 3 numerador y denominador me queda menos un tercio. La derivada de la función en el punto A, que es el punto 2, vale menos un tercio. Pues ya lo tengo todo para hacer la ecuación de la recta tangente. La hago y menos f de a. ¿Cuánto vale mi f de a? Vale 1. Pues y menos 1 igual a f' de a menos un tercio, también lo he calculado, por x menos el valor de a. ¿Cuánto vale mi a? Mi a vale 2. Muy bien, vamos a organizarla un poco y quedará y menos 1 igual a menos un tercio por x, que es menos x tercios, ¿verdad? Multiplicación de fracciones, menos 1 por x menos x, 3 por 1, 3. Y menos un tercio por menos 2, lo mismo, y me quedará más 2 tercios. Por último voy a pasar este menos 1 para acá y me queda y igual a menos x tercios más 2 tercios más 1, que si agrupo me queda menos x tercios más 1 es igual que poner 3 tercios y 2 tercios más 3 tercios son 5 tercios. Esta es la ecuación de la recta tangente a esa función en el punto x igual a 2. O sea, esta recta en verde que yo he dibujado aquí. Ya la tengo. Perfecto, borro y seguimos. ¿Vale? Aquí tengo la ecuación de la recta tangente, la recta en verde que acabamos de calcular. Vamos a ver ahora cómo calculamos esos dos puntos en rojo que hemos dicho que necesitamos para delimitar, para saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Si empezamos por este, por ejemplo, por este punto en rojo, ¿ese punto de dónde sale? Ese punto sale como resultado de el corte de la recta tangente, ¿vale? La recta en verde. ¿Y qué? ¿Y qué eje? El eje X, el eje de abscisas. Y el eje X. Vale, ¿cuál es la ecuación del eje X? La ecuación del eje X es y igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los puntos que hay en el eje X, este punto aquí, 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 todos los puntos del eje X, ¿cuánto vale su y? En todos vale la y 0, ya que todos esos puntos están sobre el eje X, ni por encima de él ni por debajo de él, por lo tanto su y vale 0. La ecuación del eje X es y igual a 0. Por lo que yo quiero calcular el punto de corte entre mi recta tangente, la que he calculado aquí, menos x tercios más 5 tercios, y la ecuación del eje X, que es, como hemos dicho, igual a 0. Si yo resuelvo este sistema que aparece aquí, la X y la Y que me salgan serán las coordenadas de este punto de corte el que yo quiero calcular. Pues venga, vamos a ello. Como están las dos Y despejadas, puedo poner que menos X partido de 3 más 5 tercios es igual a 0 y despejar de aquí la X.
menos x 3 igual a menos 5 tercios. Paso ese 3 para allá multiplicando y queda menos x igual a 3 por menos 5 tercios, que es menos 15 tercios. Menos 15 entre 3 es menos 5. Y por lo tanto, si menos x es menos 5, pues la x valdrá 5. ¿Vale? Por lo tanto, el punto en el que cortan recta tangente y eje x, o sea, este punto de aquí en rojo, lo saco para acá, es el punto cuyas coordenadas valen la x 5 y la y 0. Si está en el eje x, su y tiene que valer 0. Ya tengo ese punto, vamos a por el otro. El otro pues lo mismo, será el punto de corte ¿entre qué? Entre la recta tangente y ahora, como quiero este punto de aquí, y el eje y. ¿Cuál será la ecuación de la recta correspondiente al eje y? Pues su ecuación es x igual a 0. ¿Por qué? Pues lo mismo que antes, porque todos los puntos que se encuentran sobre el eje y, en todos ellos la x vale 0, no se desplaza ni a derecha ni a izquierda. Pues lo mismo, vamos a resolver este sistema que quedará y igual a menos x tercios más 5 tercios, la ecuación de la recta tangente, y la ecuación del eje y, que es x igual a 0. Sustituyo el valor de x, que es 0, en la ecuación de arriba y me queda y igual a menos 0 partido de 3 más 5 tercios. Esto se va y me queda, por tanto, que la y, ¿cuánto vale? 5 tercios. Por lo tanto, el punto en el que corta eje y recta tangente es el punto en el que la x vale 0, claro, está en ese eje, y la y vale 5 tercios. Yo ya tengo esos dos puntos, el 5, 0 y el 0, 5 tercios, ya puedo calcular el área de mi triángulo. Borro y lo hacemos. Venga, ya hemos calculado esos dos puntos, he puesto aquí un pequeño esquema porque eso ya estaba un poco sucio. Este es nuestro triángulo, sabemos que este es el punto 0, 0, ya que ahí es donde se cruzan los dos ejes de coordenadas, y hemos sacado el punto 5, 0, este vértice, y el punto 0, 5 tercios, este otro vértice. La base de mi triángulo. Si la base de mi triángulo va desde el punto 0, 0 hasta el punto 5, 0, en el eje X, ¿cuánto avanza? Desde 0 hasta 5, por lo tanto esto tiene que medir 5 unidades. ¿Y la altura? Pues lo mismo, la altura va desde el punto 0, 0 hasta el 0, 5 tercios, avanza desde 0 hasta 5 tercios, por lo tanto esto tiene que medir a la fuerza 5 tercios unidades. No puede medir otra cosa, pues ya lo tengo. El área de mi triángulo será base 5 por altura 5 tercios, todo ello partido de 2. 5 por 5 tercios son 25 tercios partido de 2. Y 25 tercios entre 2, si lo ponemos de esta manera, 2 partido de 1, podemos dividir en cruz 25 partido de 6. El área de nuestro triángulo es 25 partido de 6 unidades al cuadrado. Unidades al cuadrado porque es un área. Ejercicio terminado. Decidme si lo habéis entendido, dad like si os ha parecido útil y nos vemos en el próximo vídeo.